Hola gente, espero que estén bien. El tema de hoy es la unidad 2 de Finanzas Públicas de la Facultad de Ciencias Económicas de La Plata y los temas son la descripción, cuantificación y aspectos institucionales del sector público. Así que vamos a comenzar con la identificación. Para ubicar el campo de estudio de las finanzas públicas es necesario identificar el sector público de la economía al cual está directamente vinculado, así como también el sector privado al cual puede incidir este sector público con los cambios de las variables de este. En cuanto a la identificación del sector público, es necesario saber qué se entiende por tal a todos los organismos gubernamentales y todas las unidades económicas cuya dirección la realice el Estado o éste tenga cierto control sobre la misma. A su vez, se entiende por sector privado toda unidad económica que su dirección o control depende de particulares. Y acá surge la gran diferencia entre ambos sectores, y es que el sector privado funciona con el sistema de mercado, por lo que los resultados surgen de las decisiones individuales de las personas, y cuya herramienta de análisis es la economía. En cambio, el sector público, cuyo funcionamiento está determinado por una única unidad de decisión, que es el gobierno, el Estado, y las herramientas de análisis de este último sector son las finanzas públicas. En cuanto a la composición del sector público, en primer término, sería como lo determina la Constitución Nacional de la República Argentina, que se divide en niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal. Todos estos con atribuciones fiscales, como lo vamos a ver más adelante. Y en segundo término, como lo aclara Horacio Núñez Miñana, se pueden distinguir dentro de estos niveles de gobierno dos grandes tipos de organismos, que son los organismos gubernamentales y las empresas públicas, que a diferencia de las empresas privadas, como se puede intuir, la propiedad, dirección y control dependen del Estado. Ahora pasemos a los gastos públicos y sus distintas clasificaciones. Bueno, primero hay que aclarar qué cosas forman parte del gasto público. Y bueno, forman parte del gasto público toda erogación que realice el Estado como unidad económica, que no tenga por fin la inversión. Ahora bien, para realizar un análisis fiscal interesa el monto de estas erogaciones o gastos y también por qué partidas están compuestas tales erogaciones, por lo que es necesario clasificarlas. Entonces, son las siguientes. La clasificación institucional identifica el monto separadamente de las erogaciones realizadas por los distintos organismos. La clasificación económica intenta distinguir las erogaciones por su efecto económico. La clasificación por objeto de gasto, en esta los gastos se diferencian según el tipo de bien o servicio que está comprando el Estado. La clasificación por funciones permite clasificar las erogaciones públicas según las finalidades perseguidas por la acción del Estado o las funciones cumplidas por el mismo. Y una última clasificación es por región. Esta responde a la pregunta ¿dónde está gastando el Estado? Permite determinar el impacto socioeconómico por región o por provincia. Ahora pasemos a los recursos públicos y sus distintas clasificaciones. Y bueno, recursos públicos son todos los ingresos, que generalmente son en dinero, que provienen de la recaudación o de los beneficios de las empresas públicas, que obtiene el Estado con el fin de aplicarlos para cumplir con las finalidades que se propone. Entonces, bueno, como el gasto público puede clasificarse, los recursos públicos también, y son las siguientes. Existe la clasificación tradicional, económica e institucional.
La tradicional distingue los recursos originarios de los derivados. La idea era que el Estado cuenta con un patrimonio propio y éste genera recursos en forma directa o originaria. Estos podrían provenir de alquilar tierras fiscales o del superávit de las empresas públicas, en caso de tenerlos. La clasificación económica divide a los recursos en corrientes y de capital. Los recursos corrientes no modifican el patrimonio del Estado. A su vez, estos se clasifican en tributarios y no tributarios. En cambio, los recursos de capital sí modifican el patrimonio del Estado. Y la última clasificación, que es la institucional, esta identifica qué organismo obtiene o recauda los fondos, ingresos o recursos, y también identifica a aquel al cual se le asignan los recursos económicos y los gasta, y de qué manera. Ahí están las clasificaciones, se las dejo un ratito, y pasamos ahora a las magnitudes del sector público. Bueno, entonces acá llegamos a la magnitud. Las magnitudes del sector público hacen referencia a qué tan involucrado o qué tanta injerencia tiene el Estado sobre la economía global. Y bueno, se miden a través de cocientes, y estos cocientes cabe aclarar que los valores son porcentuales. Y que si da como resultado, por ejemplo, que el sector público ocupa un 30% del total de la economía global, eso quiere decir que el sector privado va a ocupar el 70% restante. O sea, la suma siempre debería dar 100%. Y bueno, por el lado del gasto o erogaciones realizadas, el cociente sería, o sea, la participación del Estado sería el gasto público dividido el Producto Bruto Interno, que sería el PBI. Por el lado de todos los bienes y servicios disponibles en una economía, se aplica el cociente de Bent-Hassen, que sería el consumo del gobierno general, más la inversión del gobierno general, más la inversión de la empresa pública, dividido todos los bienes y servicios disponibles. Por el lado del valor agregado del sector público sería el cociente entre el valor agregado del sector público dividido el Producto Bruto Interno. Por el lado de la utilización de los factores productivos sería, en caso de que sea la mano de obra, sería el personal ocupado en el sector público dividido el personal ocupado en la economía global. O sea que sería el total de personas ocupadas. Y después, una última sería la presión fiscal, para saber la participación del Estado en la economía, que sería la recaudación tributaria dividido el PBI, que sería el Producto Bruto Interno. Y ahora, estas magnitudes se pueden comparar, y hay dos maneras de compararlas. Son las comparaciones transversales y temporales. Las comparaciones transversales comparan las magnitudes de las finanzas públicas entre los países o entre diferentes estados de un país, y hay dos formas de realizarlas. En términos per cápita, que esto sirve para cuando los países o las regiones de los países son muy diferentes, entonces se puede utilizar, por ejemplo, que el gasto público o los recursos públicos por individuo en la sociedad, y eso sería per cápita, se llama. En términos del PBI de un país sería la otra forma, o por región internacionales, por ejemplo el Mercosur, o por regiones nacionales, en caso de querer comparar, por ejemplo, la Patagonia con Cuyo en Argentina, o simplemente por provincia o estado. En este caso hay que verificar que los países que se desea comparar sean similares en ciertos aspectos, o si no, realizar los ajustes necesarios para obtener cifras que sean comparables, si no, no tiene sentido. Por lo que antes hay que homogeneizar las características de los países. Y después las comparaciones temporales hacen comparaciones del mismo país, pero a lo largo del tiempo.
Y aquí lo que se debe homogeneizar son las partidas de gasto y de recursos públicos con un índice de precios pertinente, o sea, para tener en cuenta la inflación y llegar a cifras que sean comparables también. Bueno, ahí están descritas las comparaciones transversales, se los dejo un ratito. Las comparaciones temporales están ahí. Y ahora pasamos a los aspectos institucionales de las finanzas públicas. Y bueno, los aspectos institucionales hacen referencia al contexto institucional en el cual se va a desarrollar esta rama de estudio. Las características del país, de la sociedad, como la cultura, el lenguaje, costumbres, valores, leyes morales y éticas, deben ser consideradas en los estudios y análisis que se hagan, ya que configuran el contexto institucional. Los aspectos institucionales más importantes son el marco institucional, que esto va a estar determinado acá en Argentina por el artículo 1 de la Constitución, que dice que Argentina se va a organizar bajo el régimen federal de gobierno, que divide los gobiernos nacional, provincial, municipal, y que todos estos gozan de atribuciones fiscales y podrán cobrar impuestos y realizar erogaciones o gastos. Y después ahí les dejo los artículos que deberían leer de la Constitución Nacional, que es los que están detallados ahí abajo. Otro aspecto institucional importante serían las erogaciones o gastos públicos, que este tema también está previsto en la Constitución Nacional y se puede distinguir una serie de etapas. Primero, la preparación del presupuesto, que ahí les dejo los artículos que deben leer de la Ley de Contabilidad y de la Constitución Nacional para más desarrollo. Después, la sanción del presupuesto, eso hay que leer los artículos de la Constitución, que es el 67 inciso 7 y el artículo 69. La ejecución del presupuesto, bueno, está a cargo del Poder Ejecutivo, eso lo menciona la Constitución en el artículo 86 inciso 13 y los artículos 19 y 36 de la Ley de Contabilidad hacen un pantallazo más general. Después, el control, hay distintos niveles de control. Está el interno, que está a cargo de la Contaduría General de la Nación, y ahí les dejo los artículos que tienen que leer. El control externo está a cargo del Tribunal de Cuentas de la Nación, también les dejo los artículos. El control político está a cargo del Congreso Nacional. Y estos artículos se encuentran en la Constitución Nacional, en el 45 y en el 51. Y bueno, el último aspecto institucional importante son los tributos públicos. Y la legislación tributaria se rige por el Código Fiscal, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, y la Ley Impositiva Anual, que esta cambia anualmente. Los organismos encargados de la administración tributaria a nivel nacional es la Dirección General Impositiva y a nivel provincial, por ejemplo Buenos Aires, como les decía, es la Dirección Provincial de Rentas de la provincia de Buenos Aires. Y en Buenos Aires se rige por el Código Fiscal y esta provincia fue pionera acá en Argentina en utilizar ese código. Y bueno, hasta acá llegaría la unidad 2 del programa, así que espero que este resumen les sirva y nos vemos en la próxima unidad. Muchísimas gracias.